Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de estudio de una gráfica velocidad-tiempo, de una gráfica v partido t. Decimos que las gráficas velocidad-tiempo, las vt, sirven para estudiar la aceleración. Al igual que las gráficas posición-tiempo que veíamos en un vídeo anterior servían para estudiar la velocidad, estas, las vt, sirven para el estudio de la aceleración. Antes de comenzar con el ejercicio en sí mismo, sí que me gustaría haceros una comparativa de una gráfica st con una gráfica vt. Bueno, he querido representar aquí dos ejes. En el eje vertical voy a poner la posición en metros y en el horizontal el tiempo en segundos. Y voy a dibujar una gráfica parecida, no tiene por qué ser igual, ¿de acuerdo? Parecida a la de arriba. Y quiero que veamos qué diferencias hay entre una gráfica ST y una VT. Veréis, algo que tengo que tener muy claro es que las gráficas ST me sirven para estudiar la velocidad. Y que las gráficas VT sirven para estudiar la aceleración. Lo siguiente que debo tener claro es que la velocidad se calcula o se dice que es la pendiente de la recta o de cada tramo. La velocidad es la pendiente de la recta. Y si os acordáis, la pendiente de una recta, que esto lo hemos visto en matemáticas, es el incremento de y partido entre el incremento de x. Si yo eso lo llevo a este ejercicio, yo diré que la velocidad va a ser el incremento de s, o lo que es lo mismo, s final menos s inicial, partido de el incremento de x, o lo que es lo mismo, el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo al final del tramo menos el tiempo al inicio del tramo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. La velocidad es la pendiente de la recta, ¿de acuerdo? De cada tramo. La velocidad es la pendiente de la recta. Y del mismo modo, la aceleración, en esta otra gráfica VT, es la pendiente de la recta. También será incremento de y entre incremento de x, pero si os fijáis, en este caso, la aceleración, el incremento de y va a ser una v final menos una v inicial, y el incremento de x, pues igual que ocurría con la gráfica de abajo, va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto, de nuevo, es muy importante que lo entendáis para estudiar gráficamente pues estas situaciones. Bien, si me fijo en la gráfica de abajo, que es la primera, una gráfica ST, vamos a ir viendo qué tipo de movimiento y qué ocurre con la velocidad, que es lo que puedo estudiar en la gráfica de abajo en cada tramo. Veréis, me voy a centrar primero en este tramo horizontal. ¿Qué ocurre en este tramo horizontal? Que la pendiente es cero. Como la pendiente es cero, la velocidad, que hemos dicho que es la pendiente, es cero. La velocidad es cero porque la pendiente es cero. En este otro tramo, en el primer tramo, tengo una pendiente positiva. Por tanto, la velocidad va a ser positiva. ¿De acuerdo? Como es una recta, diremos que la velocidad es constante. Si no fuera una recta, habría aceleración. ¿De acuerdo? Pero como es una recta, la velocidad es constante, la pendiente es constante y por tanto la velocidad es constante. ¿Y qué pasa en este otro tramo? Que la pendiente es negativa, por tanto la velocidad es negativa. Y de nuevo es negativa pero constante. Velocidad constante porque la pendiente, aun siendo negativa, es constante. Bien, ¿qué más cosas puedo decir? Que bueno, cuando la velocidad es constante, el movimiento se denomina uniforme.
Cuando la velocidad es constante, el movimiento se denomina uniforme. Repito, si este tramo, por ejemplo, lo voy a dibujar para que lo veáis, si este tramo, por ejemplo, fuera de esta manera, no sería una recta, yo diría que el movimiento es variado, no es uniforme, porque la velocidad no sería constante. La pendiente de esta curva no es constante y por tanto la velocidad no sería constante, habría aceleración. Pero bueno, no es el caso que nos ocupa, así que lo borro. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la gráfica velocidad-tiempo, la que tengo arriba. Voy a empezar por este tramo constante. ¿Qué pasa con este tramo? Veíamos que en estas gráficas VT la aceleración es la pendiente de la recta. ¿Qué le pasa aquí a la pendiente? ¿Qué le pasa aquí? Que es cero, porque es un tramo horizontal. Por tanto, como la pendiente es la aceleración y la pendiente es cero, yo puedo decir aquí que la aceleración es igual a cero. La aceleración es igual a cero. Si la aceleración es cero, es porque la que es constante, ya lo estamos viendo, es la velocidad. La que no varía es la velocidad y la aceleración es cero. Vamos con este primer tramo de aquí. Vemos que la pendiente es positiva. Si la pendiente es positiva, quiere decir que la aceleración es positiva. El cuerpo va acelerando, va aumentando su velocidad a medida que pasa el tiempo. ¿Bien? Y por otro lado, bueno, aquí la aceleración es positiva y constante porque se trata también de una recta, ¿de acuerdo? Bien. Y en este último tramo vemos que la pendiente de la recta es negativa, por tanto la aceleración es negativa, quiere decir que el cuerpo va frenando y bueno, aun siendo negativa, como es una recta, pues podemos decir que es constante. Si os fijáis, voy a señalarlo aquí en azul, la velocidad constante implicaba un movimiento uniforme, que eso se ve en la primera gráfica como una recta con pendiente. Pero en una gráfica velocidad-tiempo, esa misma situación queda reflejada en el segundo tramo, ¿de acuerdo? En este tramo, aceleración cero, velocidad constante. Por tanto, es aquí en este tramo, este que acabo de señalar en azul, donde el movimiento sería uniforme. Movimiento uniforme. ¿De acuerdo? Velocidad constante, movimiento uniforme. ¿Y cómo sería el movimiento en el primer y tercer tramo? Bueno, pues ahí el movimiento sería variado. ¿De acuerdo? Aquí sería movimiento variado y aquí, por tanto, también movimiento variado. Deteneros a estudiar con cautela esto que os acabo de explicar, parad el vídeo todo lo que sea necesario y, bueno, si tenéis alguna duda me preguntáis, ¿vale? Pero es una explicación teórica de cómo son o lo que son las gráficas velocidad-tiempo y espacio o posición-tiempo, ¿vale? Bueno, dicho esto, voy a borrar un poquito, ¿vale? Y voy a comenzar el ejercicio en sí mismo. Voy a borrar todo lo que me deje. Vamos a ver. Bien. El resto, pues, un momentito. Dejo todo limpio y comenzamos. Bueno, esto lo voy a dejar ahí escrito porque me interesa. Dice el apartado A, explica el tipo de movimiento y la variación de velocidad en cada tramo. Bueno, pues esto lo voy a completar porque me interesa. Y vamos tramo a tramo. El primer tramo va a ser este, el segundo tramo va a ser este y el tercer tramo va a ser este. Pues bien, en el tramo 1, ¿qué ocurre? Bueno, pues el tramo 1 lo que ocurre es que la velocidad pasa de 0 metros por segundo, a
4 metros por segundo en un espacio o en un espacio de tiempo, en un periodo de tiempo de 4 segundos. Bien, pues eso es lo que podríamos decir del primer tramo, que el móvil parte del reposo y aumenta su velocidad hasta alcanzar los 4 metros por segundo, o sea, parte de velocidad inicial, hemos dicho que es de 0 metros por segundo y la velocidad final sería de 4 metros por segundo. Y esto lo consigue hacer en un tiempo de 4 segundos. Esto es lo que ocurre en el tramo 1. ¿De acuerdo? Bien. Veíamos que la aceleración era la pendiente de la recta. Por tanto, podemos decir lo que ya hemos dicho antes. Como la pendiente es positiva, la aceleración va a ser positiva. Bien. Y el tipo de movimiento va a ser como hay aceleración, la velocidad va cambiando, la velocidad no es constante, pues el movimiento es variado. ¿De acuerdo? Vamos ya con el tramo 2, en el que veíamos que la aceleración es 0. ¿Por qué? Porque la pendiente es 0 y la velocidad es constante. Como la velocidad es constante, el movimiento es uniforme. Y a la hora de explicar cómo va variando la velocidad, pues aquí podemos decir que la velocidad inicial es de 4 metros por segundo y que la velocidad final también es de 4 metros por segundo. O sea, esto implica que la velocidad sea constante, no cambia la velocidad. ¿Y en cuánto tiempo pasa esto? Bueno, pues esto ocurre en un periodo de tiempo de 4 a 6 segundos, es decir, eso ocurre en 2 segundos. ¿De acuerdo? Y en el tramo 3, pues, bueno, primero vamos a decir que como la pendiente de la recta es negativa, la aceleración es negativa y como la velocidad no es constante al haber aceleración, el movimiento es variado, igual que en el primer tramo. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre el primer tramo y el tercero? En el primero la aceleración es positiva, el móvil va cada vez más deprisa, a más velocidad, y en el tercer tramo la aceleración es negativa, es decir, el móvil va cada vez más despacio, va frenando. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto voy a completar esta parte de aquí. Diremos que la velocidad inicial en el tramo 3 es de, si leo aquí, esta, 4 metros por segundo. Y la velocidad final, como llega hasta aquí abajo, es de 0 metros por segundo. ¿De acuerdo? Y esto ocurre de los 6 a los 8 segundos. O sea, esto ocurre en un tiempo de 2 segundos. Bien, con esto habría hecho ya el primer apartado y vamos con el apartado B, con el segundo. Dice, calcula la aceleración media de cada tramo. Bueno, nosotros sabemos que la aceleración, hemos dicho que es la pendiente de la recta en una gráfica VT, pero la podemos calcular, pues como decíamos antes, como velocidad final menos velocidad inicial partido del tiempo de ese tramo, es decir, tiempo final menos tiempo inicial. Ojo, esto también podría ponerlo de esta forma, ¿eh? Esto también podría ponerlo como tiempo final menos tiempo inicial. ¿De acuerdo? Perfectamente podría ponerlo así. Pero bueno, lo voy a poner como tiempo sin más y ya sabemos que lo que tengo que hacer es ver el tiempo en ese tramo en concreto. Bueno, pues vamos con el tramo 1. La aceleración 1 será v final, ya la hemos calculado antes, es de 4 metros por segundo menos v inicial, 0. Y todo esto partido entre 4 segundos. Esto de aquí son metros partido por segundo y el denominador en segundos. Bueno, pues si yo hago la operación, esto va a ser 4 entre 4, 1 metro partido segundo al cuadrado. Fijaros bien que las unidades de aceleración
Están en metros partido segundo al cuadrado. Y como ya veíamos antes, tengo una aceleración positiva. Bien, algo que ya sabíamos con el estudio gráfico, pero bueno, aquí lo compruebo matemáticamente. Vamos a calcular la aceleración 2. De nuevo aplico la fórmula, aceleración es igual a v final menos v inicial entre el tiempo, y vemos que aquí era 4 menos 4 metros partido por segundo entre el tiempo del intervalo 2, es decir, 2 segundos. ¿Qué ocurre? Que esto es 0 entre 2 y 0 entre cualquier número es 0 metros partido segundo cuadrado. Es decir, la aceleración es 0 y si no hay aceleración quiere decir que la velocidad no cambia, cosa que ya sabía. Aceleración 0, velocidad constante, movimiento uniforme. ¿Vale? Aquí el movimiento es uniforme, porque la velocidad es constante. Y calculo la aceleración en el tramo 3 utilizando la misma fórmula. Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, y sustituyendo veíamos que la velocidad final en este tramo era de 0 menos la inicial 4, esto en metros partido por segundo, y dividido todo entre el tiempo de este tramo. Como paso de 6 a 8, pues es 2 segundos. Tiempo final menos tiempo inicial. Esto va a quedar menos 4 entre 2, es decir, menos 2 metros partido por segundo al cuadrado. Aquí se ve lo que ya sabíamos, que la aceleración es negativa porque la pendiente es negativa, y encima se ve que la pendiente es mucho más pronunciada que en el primer tramo. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración, aun siendo negativa, es mayor en valor absoluto que en el primer tramo. Pendiente mayor, aceleración mayor, aunque el móvil en este caso, como ya decíamos, al tener una aceleración negativa quiere decir que va frenando, va cambiando su velocidad a medida que avanza, pero a menos, va frenando. Y con esto ya habríamos hecho el apartado B, y me preguntan, en el apartado C, me preguntan aquí, si el móvil ha estado parado en algún momento. ¿Estuvo parado en algún momento? Bueno, pues para estar parado, la velocidad tiene que ser 0. Y si os fijáis, en ningún momento la velocidad es 0. Por tanto, la respuesta es que no, nunca estuvo parado. No confundáis esta gráfica con una gráfica ST, la del vídeo anterior, en las que sí, cuando teníamos un tramo horizontal, pues veíamos que que el móvil o el cuerpo había estado parado. Pero aquí, aun cuando tenemos este tramo horizontal, lo voy a señalar en naranja, aun cuando tenemos este tramo horizontal, no quiere decir que la velocidad sea 0. Aquí lo que ocurre es que la velocidad es constante y que la aceleración es 0. Por tanto, no confundáis esta gráfica con una ST. La respuesta correcta es no, no estuvo parado en ningún momento. Si yo hubiera querido representar que el móvil ha estado parado en algún momento, pues hubiera tenido que hacer esto. Poner la velocidad en 0. Y la velocidad en 0 ocurre aquí. ¿Vale? Y bueno, con esto habría terminado el vídeo. Espero que os haya resultado interesante y como siempre nos vemos en el próximo.